la anatomía que conoces, que es lado izquierdo, lado derecho, ¿no es cierto? Bicúspide, tricúspide, aórtica y pulmonar, ¿no? Bien. Y tiene que ver esto con el paso normal del flujo, ¿no es cierto? De la sangre entre las cavidades de arriba a abajo, ¿no es cierto? Porque va de aurícula a ventrículo. Y otra cosa que tienes que saber es que suena, no sonar. Porque obviamente estos cambios en la anatomía de la válvula van a alterar el número de Reynolds. Tú sabes por biofísica o por fisio, si es que has hecho, que cuando se altera el número de Reynolds, obviamente eso se denomina un cambio en el flujo, de un flujo uniforme. No suena mucho a un flujo turbulento, ¿de acuerdo? Eso es lo que suena. Lo mismo vas a encontrar, obviamente, en la biofísica del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Obviamente en las áreas de locomoción. Y por eso es que suena. Ese es el soplo. ¿Ya? Ese es el soplo. ¿Sabes? Cardíaco tiene que enfocarte a que ya yo voy a escuchar el corazón del paciente para ver si sopla o no sopla. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde lo vas a hacer? Pues en tu zona de auscultación. Siempre ya has trabajado esto en CD1, simplemente que no me acuerdo que tienes que buscar la zona óptica en el segundo derecho, intercostal obviamente. ¿Ya? La pulmonar en el izquierdo, la tricuspide en la base del izquierdo y sobre todo la mitral en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Ahí tienes que buscar esto. ¿Ya? Clasificación de los soplos cardíacos. Ese es tu tercer punto. Una vez que tú ya has definido dónde vas a, o sea, tienes el conocimiento de lo que vas a buscar, porque recuerda que el mismo curso te lo dice, que es semiología, es semiomacrobos, ¿no es cierto? Implica que tú leas sobre un componente a descubrir, ¿no es cierto?, para traducir el lenguaje del cuerpo a los términos médicos y luego tienes que desarrollar la técnica de cómo evaluar a esa persona. Entonces, es la psicología, nosotros mismos no te dicen, por eso el examen práctico se te pone ya, define tales cosas y luego a la del paciente, pues a ver cómo lo haces, ¿no? Ese es el porqué de todo. Tienes que saber cómo se clasifican los soplos cardíacos. Como te dije, pues, sistólico, diastólico. Sistólico se escuchan entre S1 y S2. ¿Qué significa S1 y S2? ¿Primer ruido ahí? Y el primer ruido obedece a apertura, no. Todos los ruidos son por cierre. La gente que llega tarde, no le escuchamos por qué abre la puerta. El roche es cuando te vas, ¿no es cierto? Cuando se cierra la puerta, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre S1 y S2 está la sístole, ¿no es cierto? S1, S2 y luego viene S1. ¿De acuerdo? Ahí está sístole. Y en los otros sistólicos que te tienes que acordar sí o sí, son estos de acá. Estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Si te das cuenta, estenosis aórtica. ¿Y qué es lo contrario a la estenosis aórtica? Lo contrario a la estenosis es la insuficiencia. Y lo contrario a aórtica es lo... Para que lo relaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta relación que te hago es una relación práctica. Es una relación para examen. Cuando estés evaluando al paciente, te podrás acordar de esto, pero muchas veces no es así, ¿ya? Basta que tú muchas veces encuentres un soplo y ya tengas que continuar la evaluación del mismo, y si consigues más información semiológica, ¿qué haces? ¿Llamas al cardiólogo? Sí, ¿no? Si no hay cardiólogo, ¿qué haces? Al internista. Si no hay médico, ¿qué haces? Vaya nomás, señor, me he equivocado. No, pues, obviamente cuando ya tienes definido tus hallazgos, pues pides exámenes que confirmen los mismos. Y el mejor examen para acá, ¿qué tienes que pedir? El mejor está el ECOCAR. Pero el primer examen que vas a pedir es el EKG. ¿De acuerdo? Obviamente te puedes pedir una placa. Continúo. Diastólicos entre S2 y S1. Insuficiencia aórtica. Lo contrario sería estenosis. Muy bien. Y ahí acabaste tu deducción. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces por el lugar donde tú encuentres el soplo, pues puedes tener la sospecha, la patología que estás buscando. Y si es continuo durante todo el ciclo, pues piensas en otros componentes, por ejemplo, pues arterios persistentes. Te lo digo porque acá en el papel, en la clase, parece sencillo, pero cuando estás escuchando al paciente, quizás no lo es tanto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿cómo vas a aprender a diferenciarlos? Eso ya implica un poco más de técnica.
Cada soplo tiene su personalidad como cada uno de ustedes, yo me incluyo. Para empezar, ¿dónde se escucha mejor? Por eso es muy importante la ubicación no del soplo, del foco auscultatorio. ¿Dónde lo vas a escuchar? Correcto. ¿Hacia dónde camina? Muchos irradian hacia dónde. Hacia las otras estructuras cercanas, los actores, por ejemplo, el cuello, el mismo tórax, lado izquierdo, ¿correcto? La intensidad, hay una clasificación de Green, ¿no es cierto, no? Muy bien, va de 1 a 6. Yo los escucho generalmente a partir de 3. ¿Ya? Dicen así las energía más purita que a partir del segundo. Mi intensidad, yo nunca lo he escuchado. Quizás estoy sordo, pero no lo escucho, definitivamente. Luego, el timbre y el tono. Si cambia la posición del paciente o la respiración. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Yo hablaba con los cardios ahora y me dicen, no, soy cardio moderno, ¿qué hago cuando escucho un soplo? Me lo llevo al paciente con cardio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te digo a ti como alumno, como estudiante? Que no es que encuentres un soplo, pero si no puedes definir estas partes de acá, al inicio, ahonda más en la historia clínica, porque los mismos antecedentes del paciente te meten en el correcto camino para asociarla valvulopatía. ¿Ya? ¿Qué doctor? ¿Qué es un clic de eyección? ¿Qué es un romboidal? Todo eso. ¿Estás seguro? ¿Ya? Muy bien. Causas comunes de los soplos cardíacos. Por el tipo de soplo, vamos a explicar brevemente qué corresponde. ¿Ya? La estenosis aórtica. Esta es la valvulopatía más frecuente y es la que sí o sí te tienes que aprender en esta clase. No quiere decir que las otras no. Obviamente sí, va a recordar que las preguntas van a ser en un envase a cada valvulopatía. Pero la que sí o sí te tienes que acordar es siempre, empezamos por lo más frecuente. ¿Ya? Válvula rígida. Obstruye la salida del ventrículo izquierdo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque probablemente la poscardia está aumentada, hay una mayor resistencia vascular periférica con el rozamiento de la aorta, entonces tiene que haber una mayor fuerza para que el corazón empuje la sangre, se dé una mayor eyección, y obviamente esto con el tiempo va a provocar rigidez de la valva. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en la insuficiencia mitral? Es una válvula floja, ¿no es cierto? Floja es un término muy teórico, ¿no? Yo lo pongo así para que se grabe este concepto en ustedes y luego sean más técnicos a la hora de su examen. La sangre regresa. Si es una válvula, si algo está rígido, por ejemplo, si alguien quiere salir por esa puerta, imagínate, esta puerta está estenosada, ¿cómo va a ser? Va a apretar, ¿no es cierto? Y esa puerta está recontraída que no se cierra bien, es una válvula floja, ¿no es cierto? Entonces, puede incluso la sangre regurgitar, ¿no es cierto? Estenosis mitral, válvula estrecha, dificulta el llenado del ventrículo. Y la insuficiencia aórtica es la fuga, ¿no es cierto? La sangre se regresa de la aorta al corazón. ¿Sí? Muy bien, el soplo inocente, como algunos que ya no hay. Común en niños, no indica patología, es el flujo acelerado sin daño. Comúnmente, pacientes de 20, 30 y tantos años vienen a la consulta y dicen, doctor, no vengo para muchachos de soplo. El niño me dijeron que yo tengo soplo. Escuchas y arraigos un soplo. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Avancemos. Entonces, un remember. Esto es lo que te dije. Flujo turbulento. Compáralo con el laminar. Es un flujo normal, que tiene un número de Reynolds no alterado. Pero ¿qué sucede cuando se va a alterar el calibre de esta estructura, de este diámetro? Eso va a sonar. Eso es a lo que me refiero con el cambio en el flujo. Eso es la traducción del soplo. ¿Por qué se presenta el soplo? O la válvula no abre adecuadamente, o la válvula no cierra adecuadamente. Eso sí tienen que aprender, los conceptos que implican la estenosis y el concepto en el que se basa la insuficiencia o regurgitación. ¿Ya? Muy bien. Otra vez, estenosis no se abre, insuficiencia no se cierra. ¿Ya? Eso no te va a venir en el examen. Ya no te vas a preguntar qué significa estenosis, ¿ya? Ni tampoco qué significa insuficiencia. Intuimos que tú vas a leer un poco hoy día. ¿Ya? Un poco nomás. Si el soplo no se escucha de manera inversa a la apertura de la válvula, es una insuficiencia. Esto ya es un poquito más para que lo resuelvas. Brevemente, esto de acá es muy importante que te des este concepto de la clase. ¿Ya?
Muy bien, entonces, este es un gran ejemplo, y siempre lo cito, en las rotaciones que tengo con los grupos que me son asignados. Y es la antesala de presentar a la valvulopatía más frecuente, que es el procesador, que es su concepto. Esta es una manguera, sino que cuando a veces tú la aprietas para que salga un poco más fuerza, obviamente, pero disminuye el calibre. Lo mismo sucede en la válvula. Por eso el concepto viene de ahí. La estenosis aórtica es una enfermedad que afecta a la válvula aórtica. ¿De acuerdo? De ahí el nombre. Estrechando, ¿no es cierto?, el paso de la sangre. ¿Ya? Disminuye el diámetro. Disminuye el radio, también si quieres ponerlo así. Ocurre cuando la válvula aórtica no se abre adecuadamente, impidiendo que una parte de la sangre del ventrículo izquierdo pase al resto del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. En resumen, cuando te plantees estudiar una estenosis aórtica, ¿qué tienes que saber? Principalmente, ¿quiénes la vas a buscar? Si la persona es mayorcita, obviamente, el mismo envejecimiento, la misma degeneración, la calcificación de la válvula ha hecho que se presente esta situación. ¿Ya? Y cuando es muy joven, pues obviamente tienes que pensar en patologías de la válvula bicúspide. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a aprenderte esto brevemente? Primeramente te defines estenosis, ubica la válvula donde está afectada y qué datos semiológicos necesitas. Soplo, sístole o diástole. Y de ahí el pulso. ¿Ya? Y tienes que buscar si es el antecedente. Eso te va a ayudar mucho, no solo a resolver las preguntas que te vengan, sino a ubicar el contexto del paciente. Eso es lo principal que tienes que hacer al escuchar un soplo, indagar mucho en antecedentes y obviamente completar tu examen clínico. Por eso el soplo es histórico. ¿Ya? Tu triada es triste, ¿no es cierto? La triada triste que tienes que tener, aprender. Síncope, ¿qué es síncope? Horrible. Síncope es la angina y la disnea, ¿de acuerdo? O disnea también. Tratamiento. Cambio de válvula, se puede ser biológico o mecánica. Muy bien. Pero si te preguntas, ¿por qué es la valvulopatía más frecuente? Por el mismo envejecimiento, porque todos vamos a tener una edad pues, avanzada en algún momento, no es parte de la vida. Esto que dicen en Cardiology Reports, la aórtica se abre y se cierra unas 100.000 veces al día. Es bastante, uno ni se da cuenta, ¿no? En una persona de 80 años se abre unas 2.9 mil millones de veces. Bastante, ¿no? Exponiendo las fuerzas que resultan en degeneración. ¿Ya? Entonces, el mismo envejecimiento te lleva a tener claro, no quiere decir que todos al envejecer vamos a desarrollar esta valvulopatía, sino que crea un ambiente que puede estenosar la válvula. Pero eso súmale ¿qué cosa? Factores de riesgo. Sedentarismo, hiperlipidemia, o sea, un trastorno metabólico. A eso súmale otros antecedentes, ¿no es cierto? Quizás fibra reumática, endocarditis, un infarto por ahí. Cositas que pasan, ¿no? ¿Ya? Definimosla como la obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Eso ya es más técnico, ya creo que se puede entender en este momento. Valvulopatía más frecuente en el mundo. Y si es la más frecuente, sí o sí te la tienes que aprender de cajón. ¿Ya? Las demás serán con guitarra, pero esta viene de cajón. ¿Ya? La incidencia aumenta con la edad. Entonces, cuando escuches el corazón de un ancianito o de un paciente geriátrico o un adulto mayor, pues tienes que tener en la cabeza que obviamente, bueno, tenemos que buscar una estenosis aórtica, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente el señor es sedentario, tiene sobrepeso, obesidad, o si es hipertenso, con mayor razón tienes que centrarte en esto. Ese es el cuadro, el enfoque diagnóstico al que tú tienes que ir. ¿Ya? Bueno, lo más frecuente es que el problema sea la misma válvula. ¿De acuerdo? Es congénita si tú le empiezas a escuchar, digamos, en alguien joven, y eso ya es raro, ¿no es cierto? Pero si es alguien ya mayor, pues obviamente es degenerativa, porque ha pasado tiempo, ¿no es cierto? Y siempre tienes que preguntarse asociación con fiebre reumática. Ahora, ¿cómo vas a saber si esta persona tiene fiebre reumática? En cardiología, ¿cómo lo puedo saber? Nadie me va a decir, sí, doctor, yo tuve fiebre reumática. Eso no te dicen los pacientes. ¿Acaso te dicen, doctor, yo vengo con acidosis metabólica? Eso no te van a decir nunca, salvo excepciones. ¿Qué tienes que mirarle al paciente? ¿Qué tienes que buscar? Si hay sospecha de fiebre reumática, o hubo sospecha de fiebre reumática, o también endocarditis.
¿no es cierto? Tienes que mirarle la boca, ¿no es cierto? Para ver pues las teclas, pues, para ver pues el teclado. Si tiene mala salud bucal, eso va obviamente eso condiciona qué cosa. Probables infecciones, ¿no es cierto? Por la cabeza, bueno, gran positivo, ¿no? Entonces estamos hablando de fibra reumática. Posteriormente, ciertos antecedentes endocardíticos. Ya, siempre revísale la boca al paciente y pregúntale eso. Mira cómo está su salud bucal, ¿de acuerdo? Otras tienes como supravalvulares y subvalvulares, ¿de acuerdo? Pero estas sí tienes que saber. Muy bien, recuerda que la estenosis es disminución de la área valvular, la calcificación valvular es lo más frecuente, te lo estoy repitiendo de nuevo. Recuerda que cuando es una persona no geriátrica tienes que buscar alteraciones de la misma valva, ¿no es cierto? Y cuando es mayor, pues ya piensa que se ha calcificado, ¿ya? Ahora, si preguntas cuál es lo más frecuente, nuevamente lo repito, ¿ya? Pero si lo encuentras esto en alguien de esta edad, pues busca algún problema congénito, ¿ya? No descuides el antecedente reumático. ¿Ya? Por eso, cuando basta que encuentres un soplo, enfoques bien el camino del paciente y una examen axilar. No es simplemente, doctor, es un soplo. Le pedimos ecocardio, pero soplo. ¿Por qué? O sea, pero ¿cuántos años tiene el paciente? ¿Qué antecedentes tuvo? Tienes que enviar, obviamente, solicitar un examen auxiliar con mayor cantidad de datos y obviamente enfocando un camino, ¿ya? A eso va la semiología, a enfocar los caminos diagnósticos, ¿no es cierto? A definir caminos diagnósticos, que es lo que ustedes están haciendo ya en semiología 2, porque ustedes tienen que presentar ya síndromes diagnósticos. La doctora Olenka está incidiendo mucho en eso, que por favor ya sustenten bien sus exámenes diagnósticos. No queremos más jalados en el teórico práctico, ¿ya? Más, ¿eh? En la historia natural de la EA, obviamente, muchas veces es asintomática, pero conforme avanza el tiempo, conforme avanza la calcificación, degeneración, estrechamiento, recuerda que a mayor disminución del calibre de la luz que va a empezar los síntomas, ¿no es cierto? Empieza a empezar con angina, síntomas, ¿ya? Recuerda que lo que tienes que saber es que es una angina de esfuerzo, ¿ya? Obviamente, sabes que a mayor esfuerzo pues puede haber mayor intensidad de los síntomas. Y estos están a la par de la disminución del radio, del diámetro. ¿De acuerdo? Puede haber síncope por hipoperfusión cerebral, ¿ya? Síncope desmayo. Y la disnea la vas a sentir conforme tú puedas manifestar un mayor esfuerzo. Acá te va a ayudar mucho la clasificación de New York, ¿no es cierto? Es la disnea cardíaca, ¿ya? Y obviamente la disnea de tos es la que tiene el pronóstico. Conforme avancen más los síntomas o se agregue más esta triada, pues la sobrevida del paciente es menor y obviamente a mayor edad pues puede tener mayor presencia de síntomas, ¿de acuerdo? Recuerda que la triada clase de la EA es que pueda empezar la angina, que es lo primero que puede aparecer. Luego puede presentarse síncope y lo peor escenario cuando el paciente ya viene en disnea, ¿ya? Ahora, PEPAS como alumnos. La arritmia más frecuente que se asocia acá a esta valvulopatía es la FA. Por FA quiere decir fibrilación auricular. Y muchas veces es causa de muerte súbita. Ya. ¡Tac! Se acabó. Y vienen los créditos, ¿no? Ahí, listo. Muy bien. ¿Ya? Tienes que buscar asociación con endocarditis infecciosa. Y nuevamente te digo, mírale la boca al paciente. El síndrome de Hailey, estenosis aórtica más angioplasia, displasia del colon. Eso es raro, ¿eh? En verdad nunca he visto así. No quiere decir que no, bueno, que no exista. Válvula bicúspide asociada a coartación de aorta. ¿Cómo te vas a dar cuenta que hay una coartación de aorta? Pues tiene como el síndrome de Popeye, ¿no? Un caso bien desarrollado y el otro no chiquito, ¿no? Hay disociación de pulsos, ¿no? Disociación en medidas de la HTA, de la ATA, perdón. Y obviamente, ¿en qué me voy a dar cuenta de esto? Pues en alguien joven, ¿no? Digamos, tienes un brazo, un antebrazo así, ¿no? Como Popeye, y el otro como cualquier parroquiano, ¿no? O sea, más desarrollado que el otro, porque obviamente en ese brazo obviamente se ha destinado más flujo sanguíneo, ¿no? Entonces el otro no tanto, bueno. ¿Ya? No hay por dónde, muy bien. Exploración física. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es lo más importante de la clase. ¿Quién es un encendedor? Parece que no estás en el concierto, ¿eh?
En serio, ponle un trípode nomás. Igual la clase es para ustedes. Ya, no se preocupen. El pulso que siempre te ponen es el valvulstamos. Recuerda, cuando encuentres una valvulopatía, aparte de definir el soplo sístole, ya se ve que tienes que buscar el tipo de pulso. Entonces toca al paciente. ¿Dónde escucho el pulso? ¿Dónde mido el pulso? Pues tienes regiones, ¿qué cosa? Radiales, braquiales, ¿qué más? Carotidias, muy bien. Y obviamente lo palpas y escuchas. O sea, toca al paciente, ¿de acuerdo? Valvus tardus, palpación, choque de punta, intenso y sostenido. Frémito sistólico, palpar en la base del corazón, palpa el tórax del paciente. Entonces, ¿qué vas a decir? Ya. Te pregunta, ¿y cómo es el soplo de la estenosis aórtica? ¿Es un soplo en sístole o en diástole? En sístole, y como rombo, ¿de acuerdo? Yo te lo juro, nunca lo he podido definir así, ¿ya? En serio. Lo sé por teoría, pero que me digas así, que me lo han explicado los casos, ¿de acuerdo? Me parece un poco, ya me dio brujería un poco esa parte. En serio. Pero esto sí es cierto, se va la carótida. Y sí es cierto. Mientras más intenso el soplo, mientras más fuerte, mayor irradiación, pero desde una intensidad no necesariamente severa, sí se va la carótida. Completamente comprobado esa parte. ¿De acuerdo? R1 nos cambia, R2 desdoblamiento paradójico. Pues, frecuente la auscultación del R4 y el fenómeno de Gallavardín, irradiación a la punta del corazón, también se ve eso de ahí. Entonces, para definir la semiología de la EA, soplo sistólico, pulso, pero parvus tardus, y las características del soplo romboide, y hacia dónde se va hacia la carótida, ¿de acuerdo? Diferencia, mira, en la estenosis aórtica con los otros tipos de soplos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas por semiología basada en evidencia, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Cuál tiene mejor light radio? Mira, soplo irradiado. Tiene más del 45% de light radio que un soplo irradiado hacia el cuello corresponde a una arritmia. ¿En serio? No por evidencia ni por creencia, sino por evidencia. Entonces, ausculta. Doctor, no puede definirse el romboideo. Escúchale el cuello. ¿Sí o no? Muy bien, ya. ¿Cuánto estamos demorados? Está bien. Listo. Insuficiencia mitral. ¿Ese también es el soplo ese? Sístole. ¿Cuál es su síntoma? Uno de los síntomas importantes, la disnea. ¿Qué escala vas a aplicar para clasificarla? New York, ¿no es cierto? New York, como si nada. Entonces, ¿qué tienes que preguntarle a este paciente? Pues obviamente si tenía un antecedente de infarto, ¿no es cierto? O si es un paciente con tratamiento de angina, ¿de acuerdo? Porque como has visto en tus síndromes coronarios, pues el síndrome principal pues la angina, pues, no, ¿ya? ¿De acuerdo? Obviamente, si es una insuficiencia mitral crónica, pues tiene alguna valvulopatía que compromete la angina. Si es un cuadro agudo de insuficiencia mitral, pues puede ser que el paciente se esté infartando. Y si es un componente crónico, pues obviamente tienes que preguntar qué tiene. Fiebre reumática o endocarditis. ¿Ya? Y para eso, mírale la boca al paciente. Si ha tenido infecciones bucales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es su soplo? Sistólico, ¿en qué foco lo vas a escuchar? Insuficiencia mitral, pues es obvio, ¿no? ¿Ya? Pero siempre ve hacia dónde se irradia. Esto es lo importante. ¿Se va hacia la carótida? No, se va hacia la axila. Entonces tienes que decirle al paciente que levante el brazo. O sea, no tienes que voltear al paciente, acomodar ahí para ver si comprobar la irradiación hacia la axila. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué patología se asocia más? Si la estenosis aórtica se asocia a la HTA, ¿no es cierto? El escenario son pacientes mayores, que es lo más frecuente. Acá, ¿qué tienes que buscar? FA. Recuerda que la FA, la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente. Entonces, muchos pacientes que tienen FA, pues obviamente tienen insuficiencia mitral. ¿De acuerdo? Y tu triada, cuando la disnea va a la cabeza, es obviamente disnea cardíaca. ¿Y disnea cardíaca qué puede ser?
Disnea cardíaco es DPN o ortopnea o incluso ventopnea, ¿no es cierto? En ese orden. Entonces búscale, te va a decir este paciente que no puede dormir bien, necesita 3, 4 almohadas, ¿no es cierto? Y muchas veces puede tener tos como tos rosada. ¿Cómo rosada? Hay tos de... No, pues tos con expectoración. Salsa alumnada, ¿no es cierto? Que tiene ese tinte rosa, ¿no es cierto? Ese tinte pinky, ¿no? Y obviamente eso puede corresponder a un edema agudo de pulmón. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que sucede eso? Porque hay regurgitación hacia dónde? Hacia la circulación pulmonar. Entonces, ¿eso qué te va a causar? Hipertensión venocapilar. Eso va a provocar extravasación de líquido y eso te va a dar, obviamente, disnea. Y si se carga más de líquido, pues vas a tener características o presentaciones de derrame. Y es un derrame bilateral, muy intenso, en imagen con alas de mariposa, y tienes tu rico esputo pinky, pues puede ser un edema agudo del pulmón. Y si tienes un edema agudo del pulmón, con una cardiomegalia, con un R3, con un S3, bueno, un R3, ¿no es cierto? Un S3, estás inmediatamente usando frámina, y ese paciente lo tienes que clasificar o descartar en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, busquen esa correlación importante para que evalúen mejor a sus pacientes. Nos vamos a la otra. Hasta acá son los sistólicos, ¿no es cierto? ¿No? Ya, vámonos a los otros, a los diastólicos. Insuficiencia aórtica. Siempre buscas el cuadro es agudo, endocarditis, disección de la aorta, fibra reumática. ¿Ya? Y si es obviamente un cuadro crónico, pues puede ser que sea un problema valvular. Obviamente también puede estar asociado a una disección de la aorta. El soplo que vas a encontrar ya no es sistólico, es en diástole, ¿de acuerdo? Se le conoce como Austin Flint. Es un soplo diastólico, obviamente lo buscas en foco aórtico. ¿Y hacia dónde vas a buscarlo? Hacia el cuello, no, hacia el esternón, ¿de acuerdo? El pulso que está en insuficiencia aórtica es el pulso fuerte, suena como martillo y se le conoce como el de Corrigan o Magnus Zeller, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, este soplo, otro síntoma que vas a tener es el soplo de Austin Flint. Es un flujo con foco diastólico en foco mitral. Si me preguntas eso, no escuchaba así, no lo sabía. Me meto con cara de frente, ¿ya? Pero lo que sí dice es que en esta valvulopatía, sí, el síntoma más frecuente es la disnea. ¿De acuerdo? Insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica pues tiene, como sabes, un montón de semiología muy florida. Creo que todos los carrios le han metido acá la uña, porque obviamente todos han hablado de esto. Por ejemplo, tienes el Buset, movimiento rítmico de cabeza con cada ciclo cardíaco. El Corrigan. ¿Qué es el Corrigan, no es cierto? Martillo de agua. Ascenso rápido del impulso carotídeo seguido de colapso arterial. El Müller, pulsación de la úvula. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿A qué voy con todo esto? ¿Quiero que te aprendas todo esto? No, simplemente te voy a decir que si te viene un caso clínico con un montón de estos, entonces pon insuficiencia aórtica, porque obviamente tiene mucha, está cargado de mucha datos semiológicos que se pueden variar. Muset, Austin Flint, soplo diastólico que se oculta en la zona del lápiz. Esto no te puedes olvidar. ¿Por qué? Porque es un soplo y hacia dónde va. ¿De acuerdo? Entonces la valvulopatía más florida, la que tiene 1 millón de pétalos, ¿no es cierto? Amarillos todavía por el mes, pues obviamente es la IA. ¿Ya? ¿Y cómo voy a ayudarme para el pulso? Pues obviamente tienes pulsos altones. Vas a encontrar el pulso de Müller, pulsación sistólica de la úvula, el signo de Gerhardt, pulsación sistólica del vaso más esplenomegalia, el signo de Sherman, pulso pedodorsal rápidamente identificado. El Muset sí lo he visto. Movimiento rítmico de la cabeza con los latidos cardíacos. ¿Ya? Eso sí te puedes dar cuenta. Pulsación sistólica del hígado, Rosenbach. El signo de Bosolo, pulsación sistólica de la mucosa nasal. El Quinqué, pulso capilar en hecho umbilical rítmico con el latido cardíaco con crecimiento de palidez. Lincoln, ¿no es cierto? Pulsación de la arteria poplítea que se observa al cruzar las piernas. Pulso de Corrigan o martillo. Llenado energético rápido hacia articulaciones carotídeas en sístole y su prolapso en diástole. ¿De acuerdo? Entonces,
como te estoy diciendo, casi creo que la mayor cantidad de semiología o signos están en esta valvulopatía. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y para terminar, obviamente todo lo bueno tiene que acabarse, tienes la estenosis mitral. ¿Qué sabemos de la estenosis mitral? ¿Qué tienes que buscar fiebre reumática? ¿De acuerdo? ¿Y en quién es más frecuente la fiebre reumática? Pues en las damas. ¿De acuerdo? Entonces, esta valvulopatía es la valvulopatía que se asocia a fiebre reumática y que obviamente es más frecuente en damas, la M, ¿no es cierto? La EM. Siempre busca antecedente de fiebre reumática. Como te lo repito, no te lo va a decir el paciente, ¿de acuerdo? Tienes que mirarle la boca, ¿ya? Para tener una idea de eso, ¿ya? ¿Tu soplo es en sístole o en diástole? Tu soplo es en diástole, es tipo chasquido de retumbo, ¿de acuerdo? Recuerda que la aurícula izquierda no puede llegar a estar severamente dilatada, puede llegar a estar severamente dilatada. Y si la aurícula izquierda está severamente dilatada, ¿qué puede haber? Pues obviamente la cavidad es más grande, entonces si hay más espacio, ¿qué se puede formar? Va a demorar el flujo, ¿no es cierto? Es la salida. Entonces, ¿eso qué puede condicionarla? Que aparte de la hipertrofia, o sea, a eso bueno, esta valvulopatía ha condicionado que el espacio crece, por eso se dilata la aurícula. Con el tiempo se puede hipertrofiar, pero entonces esa hipertrofia va a entrar más sangre, va a estar más sangre esperando pasar. Entonces, esta sangre puede sufrir fenómenos de... se puede coagular. ¿Eso qué te puede condicionar? Te puede condicionar tromboembolismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya al dilatar una cavidad cardíaca, ¿qué sucede? Estás alterando la disposición de miofibrillas, o miofilamentos, o miocitos cardíacos. ¿Y eso qué te puede llevar? A arritmias. Una arritmia muy frecuente es la FA. Y recuerda que en FA, uno de los pilares del tratamiento de FA es anticoagular al paciente. ¿Yes? Muy bien. Soplo, en diástole. ¿Y tu clínica qué puede ser? Puede haber hemoptisis, ¿de acuerdo? Disnea, hemoptisis. ¿Ya? En la estenosis mitral, no te olvides la fase. En esta fase tienes que hacerle el diagnóstico diferencial con lupus, ¿de acuerdo? Con lupus, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Con qué más? Con rosácea. Con rosácea. En lupus tienes que buscar, obviamente, componente sistémico, renal, hematológico, incluso neurológico, ¿ya? Y en rosácea busca telangiectasias, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a ver? Vas a ver al paciente con chapitas, ¿no es cierto? ¿No? Se puede observar en pacientes con estenosis de la válvula mitral, mancha rosa violácea, rubiculez, incluso cianótica en la región malar peribucal y en el puente nasal, ¿ya? Lo que vas a encontrar es el ritmo de dudosies en la estenosis mitral. Primer ruido aumentado, segundo duplicado, reforzamiento presistólico. ¿A qué voy? Todo en contexto de un soplo diastólico. Soplo diastólico que se va al apex, antecedente de fiebre reumática. El pulso es el que te dije acá. El ritmo de dudosies, ¿no es cierto? Y los síntomas, disnea, hemoptisis, ¿sí? Sospecha de embolismos, ¿de acuerdo? Mucha asociación con FA también. ¿Qué vas a encontrar en tu EKG? Pues obviamente puede haber dilatación de la aurícula izquierda. ¿Ya? Muy bien, eso es todo, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿Lunes a qué hora es su examen?